Buenas noches, chicos. Vamos a comenzar la clase continuando el ejercicio que estábamos viendo de lo que era el CRUD. Y enfocado también vamos ya a finiquitar el día de hoy lo que es de la unidad, lo que es la unidad ya 5 y finiquitando ya lo que es el parcial, ¿no? Entonces, voy a compartir para comenzar, ¿no? Entonces, como recordaban anteriormente, nosotros tuvimos en SQL mi base de datos y en la base de datos hicimos la conexión mediante mi Drive, ¿sí? Y poderme conectar a la base de datos. Estas bases de datos que nosotros lo manejamos o lo deseábamos, dependía mucho del usuario, de la clave y del nombre de la base de datos. Una vez generado esta parte de la conexión, yo en mi proyecto creaba mi parte o mi clase para conectarme mediante código a mi base de datos con este usuario y con esta clave. Por lo cual creamos los métodos de conexión y de cerrar conexión. La otra que nosotros necesitábamos era la clase de las tablas, ¿sí? Que vamos a manejar con mis productos, ¿no? Código, descripción, cantidad, los get y los set. Una vez generado esa parte, pues creábamos mi formulario. El formulario que iba a contener o iba a componerse la parte de resultados. Perdí los ingresos de datos para visualizar si se ingresó o no se ingresó correctamente. Una vez agregado ya el formulario, ahora sí empiezo a crear mi método. Entonces, tengo cada uno de estos, tengo que ya tener mi interfaz y tener la parte de en código, colocarle, ¿no? Mis nombres de variables, txt código. En la otra voy a colocar txt descripción. En la otra txt cantidad. Y el último que sería txt precio. Una vez ya colocado de esa manera, en el botón agregar yo debería programar, pero para hacer eso tengo que regresar a mi clase de la tabla que se llama producto y crear aquí los métodos para luego solo llamarlos. Entonces voy a crear el primer método de agregar o de insertar. Entonces digo public voy, porque no necesariamente tendrá que retornar algo. Si yo deseo que retorne, pues lo genero de esa manera, pero si no, no hay ningún problema, ¿no? Entonces, voy public. Voy a copiarme esto porque no me está permitiendo. Public void y le voy a agregar el nombre del método. Método, agregar datos. ¿Y qué va a ingresar aquí? Pues aquí deberá ingresar los campos que yo voy a recoger. Entonces, sería el código, que el código sería integer. Tendría que ser también la descripción, que sería de tipo string. También sería el doble cantidad y doble el precio, ¿no? Entonces, una vez digo, yo voy a ingresar estos valores o estas acciones. Entonces, aquí empiezo a hacer mi proceso de inserción. Lo primero que necesito es el try para poder generar mi proceso. Entonces, en el try, yo tengo que decir try catch, ¿sí? Y si es que necesito mi final. Si no lo necesito, pues no lo coloco. Entonces digo catch. Y aquí coloco mi exception de mi error. Una vez colocado de esa manera, yo le digo system.out.println, perdón, y aquí digo visualizar el error o excepción y le pongo más mi e punto
get message, abro, cierro paréntesis, y punto y coma, ¿no? Entonces, eso es mi cache, ¿no? Ahora, en mi try hago el proceso de inserción. Lo primero que necesito es crear la sentencia SQL. Para poder crear la sentencia SQL, yo necesito, ¿sí? Yo necesito crear una variable de tipo string. Digo, sentencia SQL, que va a ser igual a lo siguiente. Entre comillas, porque es de string, voy a agregar la sentencia SQL para la agregación o inserción. ¿Cómo lo realizo? Digo insert, into, y le pongo el nombre de mi tabla. Si no la sé, voy a prestaciones, voy a ventas, ingreso a mi base de datos y visualizo qué tablas yo puedo acceder. Entonces estábamos trabajando con la tabla producto. Entonces aquí tengo código producto, tengo nombre del producto, cantidad y tengo precio. Aquí la cantidad ha sido entera, entonces le voy a hacer el cambio de una vez para que no haya problema. Porque si no, ahí sí me va a decir que en la base de datos está de un tipo y en la interfaz está de otro. Entonces es recomendable utilizar esa situación. Una vez agregado esa parte, aquí sí me va a dar un error. Entonces lo que cambia es a entero para que no haya problemas en los get y set de cantidad. Ahora sí, entonces digo, ¿cómo se llama mi tabla? Producto. Ahora, ¿qué más necesita el insert? Digo, insert values. Pero ¿cómo el values debería decir? O sea, ahora sí, el campo de dato 1, el campo de dato 2, 3, 4 y 5. Lo recomendable es primero preparar la sentencia para luego enviar los datos. Entonces aquí para decir lo que le envíe luego se va a agregar, yo tengo que ponerle el signo de interrogación por cada atributo que yo vaya a agregar. En este caso voy a agregar 4 atributos: código, descripción, cantidad y precio. Hasta ahí estoy generando solo la sentencia en una variable. Ahora bien, voy a preparar esta sentencia. ¿Cómo la preparo? Genero una variable de tipo prepared statement para preparación de la sentencia. El nombre como yo lo quiera colocar. Aquí lo primero que preparé sentence me va a decir que hay que importar esa librería, pues lo importo. Después lo que tengo que decir, no, la variable que me permitía conectar, que yo lo agregué en esta parte, y digo a mi variable conexión punto prepared call, pues preparo la sentencia. ¿Cuál variable? Es la sentencia SQL. Punto y coma. Una vez colocado de esa manera ya preparé. Ahora sí, tengo que, se podría decir el término, irle agregando los parámetros o irle insertando. Entonces digo prepare sentence punto, aquí hay el punto set in, set string, set opción. Entonces le digo, ¿en qué posición yo necesito colocarle? En la posición 1, ¿qué valor le voy a ingresar? El código. Asimismo, en mi preparación de sentencia, punto, set string. En la posición 2, ahora vaya la descripción. Luego, prepare sentence, punto, set. En este caso es igual porque era en la posición 3, ahora envíeme lo que es cantidad. Luego, aquí era integer para que no haya problema. Prepare sentence punto C doble. Ahora en la posición 4
envío lo que es mi precio. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Genero mi variable de sentencia, preparo esas sentencias y luego envío esos datos. Una vez enviado esos datos, ahora bien, digo a mi preparación sentence.execute me va a permitir ejecutar la sentencia. Y luego ahora sí digo, desconécteme o cierre el proceso. Entonces pongo el punto close, ¿sí? Para cerrar el proceso. Y aquí lo que puedo hacer es agregarle un JOptio panel punto, ¿se acuerdan que yo podía hacer el de show? Y voy a coger el de confirme, no, el source message diálogo y le voy a decir qué mensaje o en dónde lo voy a visualizar, aquí. Y qué mensaje lo voy a hacer es de ingresado correctamente, ¿no? Entonces aquí, si no le pongo TIF, en algunos casos lo pongo no y nada más. Y ahí ya se logra visualizar. Cuando sea de algún tipo, pues ya ahí les decía que tiene que decir el título, que sería ingreso, coma, y J opción, ay, perdón, panel, punto, y ahí les decía de qué tipo va a ser. Puede ser de tipo información message y ya. Entonces, ahí ya tengo mi método de inserción. Ahora, ¿cómo hago ya el proceso de ya en el formulario? ¿Qué necesito? Entonces, regreso a mi formulario, ¿sí? Y en esta parte, lo primero que necesito hacer es irse a Source y antes de mi constructor, yo voy a crear una variable. Esta variable va a ser de tipo conexión. Igual me va a pedir que importe, ¿ya? Y en el constructor digo, ahora sí, voy a llamar a mi clase conexión, objeto de conectar, es igual a un new c conexión, abro, cierro paréntesis, punto y coma. Me va a pedir que importe la librería, pues la importo, ¿ya? Y una vez importada, ahora sí, digo, a la variable connect le asigno mi objeto conexión, o conectar, perdón, punto, llamo al método que decía método de, se llamaba método conectar, ¿no? Abro, cierro, punto y coma. Entonces, aquí ya funciona, hago la conexión y puedo ya hacer el proceso. Ahora bien, ¿cómo hago el proceso de llenado de estos atributos? Lo primero que yo tengo que hacer o lo tengo que considerar es generar o llamar a los métodos de agregación. Entonces, aquí vamos a ir entendiendo. ¿Qué necesito hacerlo primero o contemplar la primera acción? Es que regreso a mi formulario y voy al botón agregar y le doy doble clic. Me va a aparecer en el botón. ¿Qué necesito? Lo primero, necesito recoger los valores. Entonces digo, primero es de mi código, integer, código es igual a mi integer, punto parser in, y entre paréntesis pongo txt, código, punto getText, abro, cierro paréntesis, cierro paréntesis y punto y coma. Asimismo hago vuelta con la
el string descripción. Descripción es igual, ya. Aquí me está dando error del txt, significa que no está de esa manera, sino está txt código. Regreso, lo coloco y ahora sí, txt descript punto igual. Y si no me recuerdo, voy a la parte de interfaz, copio y los coloco. Digo punto getText, abro, cierro paréntesis, punto y coma. Luego hago igual, integer, cantidad, que va a ser igual a mi integer punto parser in, y dentro de los paréntesis pongo txt precio, no, txt cantidad punto getText, abro, cierro paréntesis. Entonces, punto y coma. Luego tengo que hacer igual de lo mismo en precios. Este era un doble. Precio es igual a doble punto parse doble, abro, cierro paréntesis, txt precio punto getText, abro, cierro paréntesis, punto y coma. ¿Qué estoy haciendo en este momento? Solo recogiendo los valores que yo haya ingresado en la parte de interfaz o la parte gráfica de esas opciones. Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta? No, Inge. Ya, gracias. Entonces, si tenemos preguntas, me lo van realizando, ¿no? Entonces, bien, ahora sí, voy a colocar y voy a instanciar a mi método de agregar. ¿Cómo lo realizo? Digo, llamo primero a mi clase, que se llama clase producto. Objeto producto es igual a mi new clase producto. Abro, cierro paréntesis, punto y coma. Aquí lo primero que necesito es importar la clase y después digo a mi objeto, punto, llamo a mi método de agregar y aquí sí, ¿qué tiene que ingresar? Primero el código, la descripción, la cantidad y el precio. Guardo y voy a hacer la ejecución de este formulario. Entonces ejecuto el archivo. Una vez ejecutado, voy a decir que el código le voy a poner 67, la descripción voy a poner queso en la cantidad 3 y el precio, digamos que por uno es 1.50, ¿no? Pongo agregar y va a decir visualizar el error no. Ya. Entonces, ¿qué pasó? Primera situación. Voy a mostrar datos y aquí va a aparecer que no se agregó la opción. ¿Qué va a pasar? Les voy a poner solo uno y agregar. Voy a salida y aquí dijo que ya se ejecutó correctamente. Y si vuelvo a ejecutar la línea de código, pues ahí sí ya deberá visualizarse la sentencia, ¿no? Entonces, no quiero ver qué error salió. Y el error me dice que la excepción es el drive, que dice Microsoft SQL JDBC, SQL Server Drive. Entonces viene a ser, voy a propiedades, voy a la opción del drive, copiar, ¿sí? Y voy a conexión. Hay a veces cuestiones que el controlador no se conecta.
Entonces, ¿por qué puede ser que el controlador no se conecte? ¿Sí? Voy a nuevamente agregar, ay no, perdón, este ya no es el formulario, no lo ejecuté el formulario. Ya voy a ingresar cualquier situación, cualquier nombre, ya, perdón, precio y agregar. Y le va a aparecer primero que, bueno, ese input era de tipo string, no hay cómo transformarlo a entero. Pero supongamos que ya lo ingreso y también me va a salir error. ¿Qué falta o qué más es necesario agregar? Es de la siguiente manera. A mi proyecto voy a la opción de librerías, tengo que agregarle ese drive. ¿Cómo lo agrego? Clic derecho, agregar biblioteca o agregar archivo jar. Le doy clic en la última opción y selecciono mi drive, que era el SQL JDBC4. Pongo abrir y se me va a agregar el formulario. Una vez agregado, voy a ejecutar nuevamente el formulario, ¿sí? Que me aparezca. Y ahora sí, voy a poner 3,4, la descripción que era queso, la cantidad de 3 y el precio de 1. Agregar. Y ahí sí funcionó correctamente. Digamos que voy a poner aquí de vez de otro código, ¿sí? 3,5. La descripción voy a poner computadora, cantidad voy a poner 6 y el precio voy a poner 1.5. No, perdón, 650.75. Agregar. Se ingresó correctamente. En cuestión de decimales tiene que ser con el punto, no con la coma, ¿sí? Porque si coloco la coma, le voy a agregar ahora 3.6, agregar, me va a dar un error porque no voy a poder transformar porque es de tipo string, le va a reconocer y ahí sí no se va a visualizar. ¿Cómo sé que ya está todo correctamente? Pues ahí sí, nuevamente cierro, voy a la parte de ejecutar mi sentencia y ahí ya les va a aparecer queso y computadora con los códigos y con los valores que yo le agregué. Entonces ya hice la opción de agregación y que puedo ir visualizando de esta manera. ¿Preguntas, dudas, chicos? ¿Preguntas? Entonces, si estamos claros, vamos a continuar con el proceso. Y la primera o la siguiente condición es, ¿qué pasaría si yo necesito ahora visualizar esos datos? ¿No? Entonces, ahora para poder visualizar esa información, necesito generar igual un método. Y voy nuevamente a mi clase producto y lo primero que necesito aquí es crear el método que se va a llamar public void método de visualizar datos y aquí no va a ingresar ninguna, se podría decir ningún valor porque voy a visualizar todos los datos necesarios, ¿no? Entonces, perdón por lo que mala tenía que estar acá abajo. Entonces, una vez ya generado el método, voy a hacer el proceso. Lo que necesito aquí nuevamente es mi try catch. Si no lo coloco, si no lo agrego, pues es necesario. Como les decía, si es que no está agregado el try catch, no voy a poder llamar a las sentencias SQL, ¿no? Entonces, una vez teniendo el try catch, nuevamente genero la variable de sentencia SQL, una variable string, sentencia SQL, que es igual, a que entre comillas yo voy a poner select
Puedo poner por atributos o de todo. Cuando es todo, le pongo asterisco from la tabla producto, que esa es la que yo estoy manejando. Después de eso, voy a ponerle aquí el string también que me había faltado. Y tengo el método, ¿no? Entonces tengo este método. Ya lo estoy considerando, ¿no? Entonces, ahí una vez que digo ya el try, ¿no? Creo que he borrado una sentencia o un método que no se me está actualizando. Una vez teniendo ya esta parte, sentencia, ahora sí, hago una preparación de la misma, igual. Pero aquí le voy a decir que sea de tipo Calvert Sentence Main. ¿Por qué? Porque ahorita voy a hacer vuelta que llame a una sentencia y me retorne un valor. Entonces utilizo, ¿no? Preparación de sentencia es igual a mi new o a mi conexión, que yo la trabajaba como variable conexión, punto, prepare cal y le pongo la variable de la sentencia, punto y coma. También aquí voy a necesitar es importar esta librería para poderla generar correctamente, ¿no? Entonces ya ahí genero, instancio y ejecuto, ¿no? Después de eso, ahora quiero obtener esos resultados. ¿Dónde la obtengo? En una variable o en un tipo de librería que se llama result C, que va a ser mi resultado, a la cual le voy a asignar, ¿sí?, mi preparación de sentencia punto execute query. Entonces aquí le estoy diciendo, cuando ejecute, almacéneme este resultado en una variable que va a ser de tipo resultado o de tipo, se podría decir datos, información o alguna consideración. Después de esa parte del result set, ahora sí voy a hacer el recorrido. Y digo, ¿no? Mi recorrido voy a hacer mientras mi resultado punto next. Digo, siempre y cuando el resultado tenga valores, pues lo voy a visualizar o voy a generar el while. Si no, caso contrario, pues no lo genero. Entonces, ahí yo voy a crear un vector, pero de tipo object. ¿Por qué? Porque como son de diferentes tipos de datos, yo aquí puedo generar o puedo instanciar diferentes opciones. Entonces es por eso la necesidad de visualizar la parte de que les indicaba de visualizar o contener el vector object, que puede ser de cualquier tipo y lo voy a agregar. Entonces, una vez colocado de esa manera, no me sale, yo lo genero o yo lo coloco con paréntesis y después de eso yo le voy a decir que este objeto va a tener un nombre, ¿sí? El nombre se va a llamar vector producto o vector como lo queramos manejar. Es igual a un nuevo new, ¿sí?, object igual entre abro y cierro paréntesis, pero aquí le digo de qué dimensión van a ser. Va a ser de dimensión 4. ¿Por qué de dimensión 4? Porque son 4 parámetros los que se van a visualizar. Entonces pongo punto y coma. Una vez generado esta situación o esta parte del objeto, ahora sí hago un ciclo y le digo for. Y en este for digo que vaya una variable y desde 0 hasta siempre y cuando y sea menor o igual que 4, ¿no? Punto y coma, y le digo y más. Abro, cierro llaves y hago y recopilo mi información, ¿sí?
estoy con problemas del teclado, pero ya les explico cómo se va a visualizar, ¿no? Una vez de generado de esa manera, le digo al vector P en la posición, ¿ya? Y le voy a agregar, ¿sí? Le voy a asignar mi resultado punto get string, mi variable i más 1. ¿Por qué le pongo el i más 1? Porque en este caso el i vale 0, pero cuando yo retorno va a ser en 1, 2, 3, 4, 5, no empieza desde 0. Entonces, por eso es necesario manejar este proceso, ¿no? ¿Dudas, preguntas, inquietudes, chicos? ¿No? Entonces, les voy a pedir que nuevamente ingresen porque ya se va a acabar los minutos. Entonces, por favor, en este momento vuelvan a ingresar para continuar, porque todavía nos falta más cosas que agregar y eso sí es necesario o más extenso. Por favor, en este momento ayúdenme ingresando nuevamente.